Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver las condiciones suficientes de segundo orden de Lagrange. Ya vimos en vídeos anteriores de este problema de maximización o de optimización con restricciones igualdad. Vimos las condiciones necesarias de Lagrange, no suficientes, y en un vídeo posterior vimos las condiciones de segundo orden según el Hessiano Orlado. Hoy vamos a ver las condiciones suficientes de Lagrange de segundo orden, en donde vamos a utilizar el Hessiano en X del Lagrangiano. Lo vamos a ver ahora. Si vamos a tener que M es menor que N, suponemos que M es menor que N, el conjunto de restricciones van desde 1 hasta M y son funciones con derivada de orden 2 continuas en un abierto D incluido en Rn, y tenemos que el conjunto de restricciones forman el conjunto factible, y que vimos que lo definíamos así: con B es X a todos los X pertenecientes a Rn, tal que G de I de X es igual a 0 para todo I, 1, 2, tal, M. Y eso está incluido en el conjunto abierto. Y tendremos también, por supuesto, el Hessiano de X del Lagrangiano en lambda X. Entonces, que sería una matriz de n por n. Es decir, esto sería esta matriz L11, L12, L1n, puntos, Ln1, Ln2, Lnn. Entonces, si tenemos eso y si se cumplen las condiciones de primer orden, estas de aquí, es decir, obtenemos un X estrella punto estacionario con los lambda estrellas correspondientes asociados, lambda 1 estrella, lambda 2 estrella, lambda m estrella, y ahora vamos a definir un conjunto nuevo y definimos este vector m de x estrella como los vectores, el vector p perteneciente a Rn, tal que el jacobiano, o en su caso el gradiente si tenemos solamente una restricción, el jacobiano de G de X, pongo barra en G porque es un conjunto de restricciones, y X barra porque es un vector, multiplicado por P barra es igual a 0. Entonces definimos esta dirección que es, cuyo producto escalar es 0 para un gradiente. Si tenemos para una restricción, si tenemos m restricciones, tendríamos aquí el jacobiano. Cuando tenemos solamente una restricción, aquí tendríamos, como digo, el gradiente de g de x multiplicado por p igual a 0 escalar. Entonces aquí en ese caso lo que tendríamos es que el vector p es perpendicular al gradiente. Si tenemos m restricciones, sería el jacobiano multiplicado por esa dirección p, tiene que ser igual a 0 en cada una de sus componentes. Entonces, si se cumple todo eso, entonces si para todo p perteneciente a esa dirección que hemos definido, para todo p perteneciente a esa dirección, con p, por supuesto, distinto de 0, del vector 0, si se cumple que p traspuesta por el Hessiano de X del Lagrangiano en lambda estrella X estrella multiplicado por p es mayor que 0, entonces X estrella es un mínimo local estricto. Es decir, que la forma cuadrática sea definida positiva, pero no para cualquier dirección, sino para esta dirección, para la dirección P perpendicular o bien al gradiente o tal que su producto sea 0. Entonces, es una matriz definida
positiva, pero para la dirección P, no para cualquier dirección. Y si lo mismo para todo P perteneciente a M en X estrella con P distinto de 0, con P distinto de 0, lo que vamos a tener es que, bueno, esto es en barra, y esto es barra también, con P distinto de 0, si se cumple que P traspuesto por el hessiano de X del lagrangiano en lambda estrella X estrella por P es menor que 0, entonces decimos que es un máximo local estricto. Son condiciones suficientes. Entonces, lo que tenemos que construir es realmente calcular las condiciones de primer orden, calcular después estas direcciones, este vector P, que multiplicado por el jacobiano o por el gradiente es 0, y realizar esta forma cuadrática con el lagrangiano, evaluado en cada uno de los puntos que hayamos obtenido en las condiciones necesarias. Si esto es mayor que 0, que es tanto como decir que es definida positiva para esas direcciones, no para cualquiera, sino para esas direcciones, decimos que es un mínimo local estricto, y si esta forma cuadrática es negativa, lo que decimos forma cuadrática en esas direcciones, en las direcciones de M, decimos que es un máximo local estricto. Bien, pues para verlo esto hay que hacer un ejercicio. Hacemos un ejercicio. Dejamos esto aquí escrito y vemos un ejercicio numérico. Bien, aquí tenemos nuestro ejercicio. Es optimizar esta función sometido a una restricción. Luego tenemos que n es 3, hay 3 variables y m es 1. Luego se cumple el supuesto que estamos haciendo, que m es menor que n. Y las funciones son diferenciables, segundo orden y continuas. Lo que podemos hacer es primero calcular aunque ya lo sabemos, lo vamos a repetir rápidamente, las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden se forman derivando la función lagrangiana, que va en lambda estrella, que va a ser un lambda, luego no pongo el subíndice, en lambda y x1, x2, x3. Y es la función objetivo, que es x1 por x2 más x3 al cuadrado, más lambda que multiplica a la restricción, 2x1 menos x2 más x3. Entonces, lo que tenemos que hacer es las condiciones de primer orden, que son estas, o lo que es lo mismo, derivamos respecto a x1, x2, x3 y lambda. Entonces, lo que tenemos es que L1 tiene que ser igual a 0. Y entonces, lo que tenemos es que esto será x2 más 2 lambda igual a 0. Con respecto a x2, que vamos a 0, esto será x1 menos lambda igual a 0. Y con respecto a x3 igual a 0, tenemos 2x3 más lambda igual a 0. Y aquí tenemos la restricción, que sería como derivar esto con respecto a lambda igual a 0. Entonces aquí tendríamos la restricción, que es 2x1 menos x2, 2x1 menos x2 menos x2 más x3 igual a 0. Luego aquí tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, despejando, por ejemplo, de la primera x2 es menos 2 lambda, x1 es lambda y x3 es igual a menos lambda dividido entre 2. Entonces, lo que tenemos aquí es que si sustituimos en la última, en la restricción, lo que vamos a tener es que 2x1 es 2 por lambda, menos x sub 2, que es menos 2 lambda, más x sub 3, que es más menos lambda medios.
igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, esto es 2 lambda más 2 lambda menos lambda medios, es igual a 0. Luego son todos, el lambda está multiplicado por un valor. Luego la única posibilidad de que esto sea 0 es que lambda sea lambda estrella es igual a 0. Luego tenemos aquí tenemos que lambda estrella es igual a 0. Bien, si lambda estrella es igual a 0, hacia arriba lo que tenemos es que x2 es igual a 0, x1 es igual a 0 y x3 es igual a 0. Estos son los puntos estacionarios. 0, 0, 0. Luego nuestro punto estacionario sería lambda estrella x estrella es igual a, solamente tenemos un punto, esto es igual a 0, 0, 0, 0. Ahora ya hemos conseguido los puntos estacionarios y entonces ahora lo que vamos a aplicar es las condiciones suficientes, a ver si es mínimo local estricto o máximo local estricto o no lo podemos asegurar porque no se cumplen las condiciones. Vamos a calcular primero, vamos a poner condiciones suficientes. Condiciones suficientes es que el hessiano del lagrangiano solamente para las variables x, el hessiano del lagrangiano para las variables x, va a ser el siguiente. Tenemos, esto es L1, ahora tenemos que hacer L11. Pues aquí es 0, aquí no aparece x1, pues la derivada de esto con respecto a x1 es 0. Ahora tenemos que hacer L12. L12, aquí tenemos x1, la derivada de x2 es 1, más la derivada de 2 lambda que quedaría 0, es 0. Y con respecto a x3, como no aparece x3, es 0. Ahora tenemos que poner aquí lambda 2, 1. Lambda 2, 1, aquí tendríamos 1. Lambda 2, 2 y lambda 2, 3 es 0 y 0, las derivadas. Y ahora derivamos esto con respecto a x3, a x1, perdón, esto sería lambda 3, 1, que es 0, lambda 3, 2, que es 0, y lambda 3, 3, que sería 2. Y este sería el hessiano del lagrangiano, que es constante, es decir, que toma el mismo valor independientemente del punto en el que estemos. O sea que este es el hessiano, o sea que no hace falta evaluarlo ya en 0, 0, 0. Ya está evaluado. Es una constante para todo x. Entonces ya tenemos el hessiano por un lado y entonces ahora hay que ver el vector p que es perpendicular al gradiente o al jacobiano, pero el jacobiano en este caso es el gradiente. Entonces tenemos que g de x es igual a 2x1 menos x2 más x3. Tenemos, por tanto, que el gradiente de g de x es igual a 2, es la derivada con respecto a x1, que es 2. Ahora, la segunda componente, la derivada con respecto a x2, que es menos 1. Y la tercera componente, que es la derivada con respecto a x3, que es 1. Entonces tenemos ya el gradiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las condiciones suficientes? Que hay que encontrar un p tal que un gradiente de g de x por p, por ese vector, sea igual a 0. Entonces, este es un vector fila, 2 menos 1, 1, multiplicado por un vector columna genérico, que será P1, P2, P3. Y eso tiene que ser igual a 0. Es el producto escalar. Cuando solamente hay una restricción, esto es el producto escalar. A 0 escalar. Entonces, lo que tenemos aquí es esta ecuación, que 2P1 más menos P2 más P3 es igual a 0. Tenemos una ecuación y tres incógnitas, luego tenemos un sistema compatible indeterminado y entonces, bien, pues podemos poner P2, si pasamos al segundo miembro, tenemos que P2 es igual a 2P1 más P3. Luego P1 y P3 serían dos parámetros libres y P2 vendría dado por 2P1 más P3. Luego el vector solución, el vector P, es igual a ¿qué? Pues P1 sería un parámetro, lo ponemos tal cual,
P sub 3 sería un parámetro, lo ponemos tal cual, y P sub 2 sería 2P sub 1 más P sub 3. Estas serían las direcciones, la dirección correspondiente. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es la condición suficiente. La condición suficiente nos dice que el gradiente traspuesto, cuando ponemos un vector traspuesto es un vector tumbado, un vector fila, de G de X estrella, en el punto X estrella, pero como G también es constante, es un vector constante, para todo X, pues ya está evaluado. Multiplicado por el Hessiano del lagrangiano en X para lambda estrella, X estrella, que también es constante, luego ya está evaluado en el punto. Esto está evaluado para cualquier punto, pues en el punto estacionario también, multiplicado por el gradiente de G de X estrella. Bien, pues lo que tenemos es esto. Lo que tenemos que evaluar es esto, el gradiente de t, y tenemos que ver si esto es mayor o menor que 0. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, P es P1, 2P1 más P sub 3. Y ahora aquí tenemos la matriz del Hessiano, que es la que tenemos arriba, que es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2. Y aquí tenemos que poner el gradiente en columna, que sería P sub 1, 2P sub 1 más P sub 3, 2P sub 1 más P sub 3 y P sub 3. Entonces, esto es lo que tenemos que ver si es positivo o negativo. Esto es una forma cuadrática, esto va a dar un escalar. Entonces, tenemos que ver si eso es positivo o negativo. Entonces, hacemos la multiplicación de estas dos matrices inicialmente y tendríamos P sub 1 por 0, 2P sub 1 más P sub 3 por 1 nos quedaría 2P sub 1 más P sub 3 y P sub 3 por 0 es 0. Luego quedaría esto, el primer elemento, el segundo elemento sería P sub 1 por 1 sería P sub 1 y luego como aquí hay ceros quedaría P sub 1. Y el último, por este es 0, por este es 0 y quedaría más 2P sub 3. Ahora lo multiplicamos, hemos hecho por este y ahora lo tenemos que multiplicar por el gradiente, el vector gradiente. Esto sería un producto escalar. 2P sub 1 más P sub 3. Esto sería igual a 2P sub 1 más P sub 3 por P sub 1 más 2P sub 1 más P sub 3 por P sub 1 más 2P sub 3 al cuadrado. Entonces, si esto lo deshacemos, lo que tenemos es que esto es 4P sub 1 al cuadrado más 2P sub 1 por P sub 3 más 2P sub 3 al cuadrado. Entonces esto hay que evaluarlo para todo P sub 3, para todo P sub 3 y para todo P sub 1 perteneciente a los reales. Positivos o negativos. Y distintos de 0, claro. Entonces esto, si completamos cuadrados, esto se puede poner como 4P sub 1 al cuadrado. Esto quedaría, si completamos cuadrados, esto quedaría P sub 1 más P sub 3 al cuadrado, más 3P sub 1 al cuadrado, más P sub 3 al cuadrado. ¿Vale? Y esto, para todo P1, P3 perteneciente a los reales, P1 y P3, sean positivos o negativos, esto siempre es positivo. P sub 1 más P sub 3 puede ser negativo, pero elevado al cuadrado es positivo, aquí ocurre lo mismo y aquí ocurre lo mismo. Esto es positivo. Luego tenemos que la condición suficiente nos dice que x1 estrella, x2 estrella, x3 estrella, que es igual a 0, 0, 0,
es un mínimo local estricto. Y además, por lo que veremos en vídeos posteriores, va a ser un mínimo global. Bien, pues esta es una aplicación de las condiciones suficientes de segundo orden. Bien, aquí os pongo otro ejemplo, que sería la minimización de x1 a la cuarta más x2 a la cuarta sometido a esta restricción, que realmente es la bisectriz, que x2 sea igual a x1. Entonces, hay que hacer hincapié en que estas condiciones que hemos visto de segundo orden son suficientes. Es decir, que si no se cumple, no podemos asegurar que un punto estacionario sea óptimo. Solamente lo podemos asegurar si se cumplen. Si no se cumplen, no podemos asegurar que un punto estacionario sea óptimo, aunque puede que lo sea. Eso habría que verlo o bien a través de otras condiciones suficientes o a través de un análisis gráfico, etc. Por ejemplo, en esta función vamos a calcular los puntos estacionarios. Entonces, ponemos el lagrangiano, construimos el lagrangiano, x1 a la cuarta más x2 a la cuarta más lambda por x1 menos x2. Para calcular los puntos estacionarios, ponemos L1, la derivada con respecto a L1 y es igual a 0, es 4x1 elevado al cubo, más lambda igual a 0. El lagrangiano con respecto a x2, la derivada con respecto a x2, es 4x2 al cubo menos lambda igual a 0. Y por último la restricción, que es x1 menos x2 igual a 0. Este sistema es evidente que lambda tiene que ser igual a 0 para que se cumpla todo. Lambda estrella va a ser igual a 0. Entonces, y como x2 es igual a x1, si lambda es igual a 0, x1 estrella y x2 estrella va a ser el punto 0, 0. Este es el punto estacionario. Entonces ahora vamos a aplicar las condiciones de segundo orden para ver si podemos asegurar que es un máximo o un mínimo. Y para ello lo que tomamos es, hacemos el Hessiano del lagrangiano. El Hessiano del lagrangiano va a ser igual, en x va a ser igual a L11, es decir, esto con respecto a x1, que va a ser 12x1. Esto con respecto a x2 es 0, esto con respecto a x1, L21, esto es L11, esto es L12, L21 va a ser 0 y L22 va a ser igual a 12x2. 12x2 al cuadrado. Esto es al cuadrado y esto es al cuadrado. Bien, pues si esto lo evaluamos en x igual a 0, 0, 0, 0, siendo lambda, esto lambda estrella, y esto es x1 estrella, x2 estrella. Si esto lo evaluamos, como digo, en ese punto, lo que tenemos, podría aparecer aquí un lambda. Entonces, si aparece un lambda, por eso evaluamos en lambda estrella, x1 estrella, x2 estrella. Esto queda 0, 0, 0, 0. Luego, en ese punto, lo que tenemos es que la forma cuadrática siempre daría 0, independientemente de para qué direcciones. Incluso para las direcciones que nos dicen las condiciones suficientes, esto daría 0, porque tendríamos aquí un P1, P2 multiplicado por esta matriz, multiplicado por el vector columna P1, P2 y es igual a 0. Es decir, que el gradiente de G en X estrella traspuesto por esta matriz, que es 0, 0, 0, 0, multiplicado por el gradiente en G de X estrella, sea cual sea este vector traspuesto y este vector, que es el mismo, esto va a ser siempre 0. Luego no cumple las condiciones suficientes. Luego no podemos asegurar que sea máximo o mínimo, no lo podemos asegurar, aunque este punto lo pueda ser. Bien, habría que hacer un análisis gráfico para decir, o un análisis gráfico, o un análisis de cualquier otro tipo, o aplicar otras condiciones para asegurarnos de que ese punto es máximo o mínimo. Si hacemos un análisis gráfico, efectivamente vamos a ver que ese punto es mínimo.
lo vemos. Bien, aquí tenemos en GeoGebra, podemos hacer un análisis gráfico. Aquí he representado en negro las curvas de nivel de x1 a la cuarta más x2 a la cuarta. Entonces esta la he representado para 10, para 1 y para 0,1. Es decir, por ejemplo, esta es el lugar geométrico de todos los puntos, tal que la primera componente a la cuarta más la segunda componente a la cuarta es igual a 10. Entonces vemos que las curvas de nivel, conforme se van acercando al origen, la función objetivo va tomando cada vez un valor menor. Y tenemos que, por tanto, minimizar esta función, encontrar la curva de nivel tal que sea mínima sometido a la restricción. La restricción es la bisectriz, que es x2 igual a x1. Entonces lo que vemos gráficamente es que el punto 00 es un mínimo local estricto y además es global, porque no hay ningún otro punto que tome un valor inferior. Todos los puntos toman valores superiores a 0, que es el valor de la función objetivo. En 0,0 es 0. Luego, este sería un mínimo, hemos visto con un análisis gráfico que esto sería un mínimo local estricto y mínimo global, pero bueno, todavía no hemos entrado en el carácter global de los óptimos. Bien, pues sería un mínimo global estricto, un mínimo local estricto, y sin embargo las condiciones suficientes no se cumplen. Por tanto, no podemos asegurar que el punto estacionario, que era 0,0, sea un mínimo, aunque por fuera lo podemos observar, que es un mínimo efectivamente. Luego, las condiciones suficientes lo único que nos dicen es que aseguramos que el punto estacionario es un máximo o un mínimo. Si no se cumplen, no lo podemos asegurar, aunque el punto sea máximo o mínimo, si hacemos un análisis externo. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Gracias por vuestra atención. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like. Y bueno, pues si tenéis alguna pega, me la podéis hacer llegar a través de el canal. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.